Hola, ¿qué tal? Hoy día quiero hablar con ustedes de algo que me ha provocado muchas dudas. Hace mucho tiempo que yo siento una cierta irritación frente a situaciones que vivimos los seres humanos, que probablemente no nos damos mucha cuenta de que esto no es un fenómeno actual, sino que ocupa la historia entera de la humanidad. Si revisamos un poco la historia, creemos que el ser humano ha sido básicamente un ser destructivo, invasor, avasallador, dominante, inescrupuloso, asesino, mentiroso, y podríamos seguir. Algún emperador romano podría haber tenido la decencia de morir de muerte natural, pero la mayor parte fueron asesinados, envenenados por familiares, hijos, hermanas y por supuesto competidores. Muchas veces yo siento vergüenza de ser un ser humano y menos de ser un ser humano cristiano o católico. No soy ninguna de esas cosas. Pero no porque yo me sienta especial en algún sentido, sino porque simplemente ser humanista es una vergüenza. Y la Iglesia Católica no es que sea corrupta. La Iglesia Católica ha tenido la soberbia de creer que va a poder controlar la erótica humana como si fuera un elemento más entre muchos otros elementos que constituyen lo que somos como seres vivos. Y eso se les ha arrancado por todos lados. Pero además comparten todas las otras barbaridades y brutalidades que los seres humanos hemos construido a lo largo de nuestra historia. Tengo acá un punteo, porque me es difícil, y no pienso hablar corto esta vez, me es difícil recordar cosas que normalmente estoy tratando de olvidar o de no ver. Me acuerdo de Manfred Machniff. ¿Recuerdan ustedes? El que fue candidato a presidente de Chile hace algunos años y que falleció recientemente. Le escuché una conferencia en Barcelona, hace no mucho tiempo atrás, en la cual él planteaba que cuando era muy niño tenía un perrito. Y este perrito era, como todos los perritos y los niños, tenían un entendimiento perfecto, y era un perro muy hábil. Y un día despertó con la curiosidad de preguntar qué es lo que nos diferencia a los animales, a nosotros, los seres humanos. Y le preguntó a su padre. Y su padre le dijo, la diferencia es que los seres humanos somos inteligentes. A Manfred esto le pareció una respuesta, no lo dice así, pero se entiende que le pareció estúpida. Para él, su perro era la inteligencia máxima. Era hábil, astuto, perceptivo. De manera que decir que la inteligencia nos diferencia a él le pareció signo de la mayor tontería. Pasaron los años y siendo un puber, despertó con la misma inquietud. Ahora tenía otro perro, porque el anterior había muerto. Y le preguntó a su madre, madre, ¿cuál es la diferencia entre los seres humanos y los animales? Y la madre le contestó, hijo, la diferencia es que los seres humanos tenemos alma y los animales no tienen alma. A Manfred le pareció otra respuesta estúpida, insensata. Si es que hubiera hacía algo como el alma, su perro la tenía en una dosis muy superior
a la que tienen los seres humanos. Y finalmente, siendo mayor de edad, un día despertó, pero esta vez no le preguntó a nadie, sino que pensó él mismo y llegó a la conclusión clara que lo que nos diferencia de los animales es que los seres humanos hacemos estupideces. Unos días después de haber yo escuchado esta conferencia, yendo a mi trabajo, debo cruzar una calle, una avenida grande, que pasan autos a mucha velocidad y que tiene naturalmente un paso de peatones con luz y que indica el paso de luz verde o de luz roja, etc. Que habían allí detenidos un perro, de esos perros callejeros, que tienen una dignidad muy especial, puesto que estaba sentado en sus cuartos traseros, con las patas de adelante estiradas, con la cabeza levantada, y observaba con una impertérrita serenidad todo lo que estaba ocurriendo. Pero al lado de él habían dos mujeres jóvenes, muy jóvenes, veinteañeras, que tenían sus celulares en su mano, los audífonos puestos, y que se reían y atisbaban a ver si lograban encontrar un hueco entre los automóviles para pasar antes. Y efectivamente fue lo que hicieron. Pero en este pasar antes corrieron varios peligros, y algunos autos tuvieron que frenar un poco su marcha, etc. El perro no se movió y la luz estaba en rojo. Cuando pusieron la luz verde, dignamente el perro se levantó, miró y caminó de una manera que es impresionantemente serena, segura, como si estuviera esperándolo alguien en una cita perfecta y él sabía perfectamente en el camino. Ahí me di cuenta a qué se refería Magnif con la estupidez. El ser humano hace tonterías, se pone en riesgo y es estúpido sin que logremos comprender por qué. Bien, pero la estupidez no está sola, no habita sola en nuestras almas o corazones o cuerpos o mentes, lo que usted quiera. La estupidez genera habitualmente en el otro irritación. La irritación es como si a usted le pasaran una lija por la pierna y que la vida le raspara de una manera u otra. Está irritado, estamos irritados. Yo no creo que en Chile estemos más irritados que en otros países. Lo que pasa es que estamos irritados, pero al mismo tiempo no tenemos tanto miedo como el que tuvimos años atrás y como el que tienen muchos de los países que hoy están en estos conflictos inentendibles. Y la irritación se expresa en que la persona está mal irritada, raspada por la vida y no sabe por qué exactamente. Esta irritación es el lado que podríamos decir reactivo a la estupidez. Porque pensemos lo siguiente, pensemos que si usted se irrita por este video, porque le parece que no está de acuerdo, porque le parece que a lo mejor yo soy una persona que tiene una ideología política de esas que usted detesta, porque me da lo mismo. Este video usted no puede comentarlo, porque los comentarios a los videos incluyen frecuentemente lo que se llaman haters, odiadores. Y estos odiadores se cuelgan de lo que otros opinan, dicen o creen para hacer críticas destructivas, para inflarse con lo que no les pertenece. Y los otros son aduladores. El que habló, el dueño del video, es magnífico, es extraordinario, dice lo que todo el mundo quiere escuchar,
Y los haters dicen que es un tipo despreciable, ignorante, que no sabe lo que habla. Pues bien, este video no acepta comentarios de ninguna naturaleza. Y si a usted le molesta lo que estoy diciendo, escríbalo en su propio sitio web o en sus propios videos. No se cuelgue de los míos. Cuando digo esto me acuerdo de dos personajes, hay muchos más, pero dos que a mí me producen una tremenda irritación. Por eso no los veo prácticamente nunca y a veces los he visto con la esperanza de encontrar algo diferente y encuentro siempre lo mismo. Estoy pensando en Fernando Villegas y estoy pensando en Teresa Marinovich. Dos personas que me imagino que son buenas personas, si uno los conociera, pero que en sus comentarios son terriblemente odiosos, descalificadores, irónicos y además bastante limitados. Yo estoy actuando como un hater, pero no lo estoy escribiendo en 3 líneas de un correo. Lo estoy diciendo abiertamente, con mi cara. No dudo en que ellos, como todos los seres humanos, tienen un lado que es completamente diferente. Pero escucharlos es francamente, digamos, un desagrado completo. Por eso no los escucho, o los he escuchado muy pocas veces. No me gusta estar irritado todo el tiempo. ¿Y por qué dirá usted? Pienso eso. Bueno, primero porque hacen caricaturas. Segundo, porque pretenden que su pensamiento es lógico, racional y todo lo demás, cuando evidentemente es un pensamiento emocional derivado de conjeturas políticas, que son prejuicios. Y son prejuicios porque no hay un análisis verdadero. El plantear, por ejemplo, que el proyecto de la diputada comunista Camila Vallejo es un desastre porque el comunismo aquí y el comunismo allá es una cosa que hoy no resiste el menor análisis. No tienen idea de lo que están hablando, ni lo que es el comunismo, ni lo que es el marxismo-leninismo, ni lo diferencian del estalinismo, ni lo diferencian de nada. Bueno, tienen derecho a hablar lo que quieran, igual que yo ahora. Si pensamos que además de todo esto está el periodismo. Yo, por un acto de dignidad, hace más de 40 años que no leo un periódico, pero ni una línea, ni siquiera ojeo las tapas. No existen. Naturalmente a mi casa no llega ningún diario. Ni yo voy a kiosco a comprar diario. ¿Y por qué no leo el diario? Porque es un concentrado de porquería, de mugre. Igual que los noticiarios en televisión. Igual que muchos de los comentaristas de actualidad. ¿Qué importancia más nefasta tiene que se junte toda la mugre humana del día para que los incautos espectadores, televidentes, lectores, tomen un trago amargo de barbarie y de estupidez antes de dormir? El punto es que lo que sinceramente creo es que el ser humano es mucho más que estupidez. Creo que el ser humano tiene otros lados que son venerables, geniales, pero no parten ni de la actualidad, ni los post-algo, ni del posmodernismo, ni de la posverdad, ni de la posmentira, ni de la post a lo que usted quiera ponerle, como si se tratara de que cada persona que inventa una palabra así está creando una era en la cual es un grupo importante que ha hecho un cambio fundamental. Cada vez que escucho a alguien decir que está haciendo una filosofía para el siglo XXI, como hace, por ejemplo, Marcus Gabriel, que es un filósofo muy joven,
e inmaduro alemán, que él crea un movimiento que se llama Nuevo Realismo, que es posterior al postmodernismo. Y es él, un par de libros y un par de amigos. Por supuesto, las cosas se ponen de moda, pero el hecho de bautizarlas y de pretender que uno es el dueño de un movimiento que tiene nombre propio es tan absurdo como si uno creyera que puede controlar la historia, que puede controlar la evolución del ser humano. Bueno, el periodismo es una especie de policía que pretende estar despejando y haciendo una especie de equilibrio social entre los poderes, la ciudadanía, etc. Y lo único que hacen es buscar carroña. Se nutren de la carroña igual que los buitres, igual que algunos animales africanos, que solo comen seres en descomposición. Ese lado estúpido del ser humano es siempre una muy buena carnada para los carroñeros. Pero esto no es indiferente, puesto que al mismo tiempo de decir todo lo que digo, todo esto tiene un elemento comercial impresionante. Lo que hace que vendan estas noticias, que vendan medios, periódicos, espacios de televisión, etc., es porque eso da dinero, permite publicidad. Y ahí entramos en el gran terreno de la idea de que nosotros tenemos que progresar, tenemos que desarrollarnos y tenemos que crecer. Que ese sería el objetivo fundamental. Crecemos, aunque sea a costa de ir horadando aquello que nos permite vivir como especie. Uno pensaría que eso es una estupidez, pero yo creo que esa, tal vez, de todas las estupideces es la menor. ¿Por qué? Porque resulta que está claro que estamos destinados a la extinción, igual que cientos de miles de especies que han vivido en el planeta. Las simplificaciones en este campo que uno escucha permanentemente son tan ridículas. Es como si la verdad es que las personas escucharan, repitieran, y nunca se dieran la molestia de sentarse 5 minutos a pensar en lo que están diciendo. Eso es lo que Heidegger llamaba la habladuría. Las palabras han perdido anclaje en el fundamento que las sustenta. Bueno, el periodismo creo yo que es una plaga nefasta. Los medios digitales, las redes sociales, son una trampa, pero no creo que sea trampa por las razones que alguien dice, que están controlando nuestra intimidad, nuestro pensamiento. Eso es delirante. Nadie puede controlar su pensamiento, a menos que usted esté psicótico. Yo pienso lo que pienso, digan lo que digan los medios sociales y tengan mi carnet de identidad en 300 cosas. Eso no me va a hacer jamás votar por un candidato de ultraderecha, por ejemplo. Imposible. Así que no ese es el tema. El tema es que las redes sociales se denominan redes. Se supone que son personas que están conectadas a través de un sistema eficiente y rápido como son justamente las redes sociales. Pero no están conectados. No porque no haya contacto físico. No, no es eso. No están conectados porque si usted intenta contactarse de verdad con alguna de las personas que a usted le interesan, porque escuchó una charla interesante, porque leyó un libro interesante, porque algo le llamó la atención de esa persona, intente usted comunicarse. Se da cuenta que es una muralla, no hay cómo llegar a ellos. Están absolutamente bloqueados. Y si es que usted llega a encontrar algún sitio de contacto que le permita escribirle una frase, lo más probable es que no le vayan a responder. ¿Por qué? Porque ellos forman parte del establishment, claramente.
Y eso es una cuestión en la que si usted no tiene algo que darles o posibilidades de ganancia, no tiene ninguna importancia. ¿Qué posibilidad de comunicación real hay? Ninguna. Es más bien un bloqueo. Voy a mirar mi punteo porque creo que se me olvida algo. La competencia y el desarrollo, el crecimiento. Usted sabe, igual que yo, que si los $25.000 per cápita que se supone tenemos los chilenos fuera distribuido adecuadamente, todos tendríamos una vida modesta, pero no nos faltaría nada. No nos faltaría ni educación, ni alimento, ni calor en invierno, ni afecto de los que seamos capaces de crear. Pero no es así. En el mundo no es así. El alimento que se vota en Occidente fundamentalmente, y también en nuestro país, ese alimento que se vota sería capaz de alimentar a todos los seres humanos que tienen hambre y sufren de desnutrición a lo largo del mundo, sin producir ni una arveja más. Hay que ser estúpido para no aprovechar esa oportunidad para ayudar a otros que no tienen. Las guerras, ¿en qué están sostenidas? Están sostenidas en grandes ideas, que es lo más peligroso de la estupidez humana. Cuando uno piensa en la democracia, cuando uno piensa en la religión, en Dios, en los valores superiores, etcétera, etcétera, lo que está haciendo es justificar una acción violenta, usurpadora, una acción criminal que nos nace de la estupidez, pensando que eso nos da algo. Ya les mencionaba yo la historia de la humanidad, y la verdad es que, como digo, pertenecer a esta especie es una cosa que por lo menos a mí no me convence ni me produce ninguna sensación de ni superioridad ni tampoco de serenidad. Ahora, ¿qué pasa con la ciencia? Es otra de las grandes cosas que está hoy día metida en el marketing de las ideas, los medios, los congresos, etc. La ciencia no es lo que dice ser. No necesito yo empezar a argumentar como científico. Es evidente que la ciencia crea la imagen, que detrás de lo que este señor está diciendo hay un conocimiento fundado y claro, que lo que pasa es que usted no entiende. Entonces yo se lo voy a explicar. Le voy a decir, mire, las cosas son de esta manera o de esta otra manera. Y la ciencia sabe. La ciencia explica el universo. La ciencia explica la fisiología humana. La ciencia explica el crecimiento de las sociedades. La ciencia es capaz de explicar por qué el agua es lo que es y no es otra cosa. Sí, de acuerdo. Todo eso puede la ciencia algo decir. Pero lo fundamental de la ciencia es lo que no logra explicar de ninguna manera. La ciencia no sabe nada del universo, nada. Lo que sabe son unas pequeñas sobras que la naturaleza nos da, tal vez para que tengamos la idea de que conocemos todo. El ser humano, la neurobiología pretende explicar aquello que nos pasa, que es la experiencia consciente, y no están ni cerca de poder explicar algo así que además no requiere explicación. Esas explicaciones como preguntarse, igual que los niños chicos, ¿por qué sale el sol? El sol sale, no tenemos cómo explicarlo. Podemos establecer algunos modos en que esto opera, pero la raíz última de por qué hay lo que hay, y por qué los planetas giran, y por qué hay gravedad, y por qué hay etcétera, no tenemos ni una explicación. Sin embargo, la ciencia se vende como una especie de falsa ilusión, o más bien ilusión solamente, de que hay un conocimiento que explica la realidad y que explica lo que somos como seres humanos, lo cual es absolutamente falso.
Finalmente, yo creo que otra cosa de la cual no se habla, porque se van produciendo bloqueos, es decir, usted no puede hablar de ciertas cosas, solo de otras, porque lo otro es un lugar común despreciable. Por ejemplo, el problema esencial en la humanidad es la diferencia entre los que acumulan poder, dinero y prestigio, que son la más absoluta minoría, y una gran mayoría que es víctima de esa situación. ¿Qué crecimiento puede haber en Chile si las familias chilenas están endeudadas y ganan una miseria? Y están endeudadas, ¿qué significa? Que están pagando intereses a quienes, a aquellos que acumulan con esta especie de aspiradora y que viven de la miseria de otros. De manera que no hay ninguna posibilidad que, negando esta posición de poder de amos y esclavos, se pueda entender o llegar a morigerar, alivianar o lo que usted quiera la condición humana. Finalmente, quiero hablar de los guetos. Los guetos son aquellos grupos cerrados que generalmente dominan y que viven en barrios privilegiados, no quieren que llegue gente de otros barrios porque es otra gente y es peligrosa, que tienen un par de universidades, que van a un par de 2 o 3, en realidad, balnearios, que usan determinado tipo de autos, que creen en determinado tipo de religión, que tienen endogamia, se casan entre ellos, y que ostentan el poder desde que Chile es Chile. Es un gueto, eso es pura limitación, es no entender nada de lo que pasa aparte de ese gueto, no entender nada. Esas personas no conocen el centro de Santiago, por ejemplo, habiendo excepciones, obviamente, como políticos que se pasean por todo el país, para decir que ellos están en contacto con toda esa gente. Los guetos son pura limitación, y fundamentalmente una limitación en la capacidad de pensar. De ahí no sale nada que no sea la repetición de este circuito cerrado. Vean ustedes las construcciones, las casas son fortaleza, nadie anda en la calle, no hay lugares públicos. Los lugares públicos, allí donde todo el mundo puede ir, son los grandes democratizadores sociales. ¿Y quién no puede participar de eso? No puede participar de la democracia. En la calle todos paran en la luz roja. Usted puede andar en un Mercedes-Benz o en una Citroneta, pero tiene que parar igual, porque esa es la convención democrática. Usted es nadie en la calle, por lo menos nadie distinto a todos los otros nadie, a todos los otros que circulan. Finalmente, quiero completar este desahogo diciendo que las cosas a veces son más simples. Y hay un principio que yo, la verdad es que siento como muy cercano y lo conozco desde hace mucho tiempo, que es un principio ético, pero no es una gran idea. No es la idea ni de Dios, ni de patria, ni de libertad, ni de bien, ni de la eternidad. Es una idea sencilla, que se puede encarnar en cada persona, porque en cada persona está el fundamento de lo que somos como conjunto, como sociedad. Y ese es el principio número 1 budista. Más de alguno pensará, se fue hacia una cosa esotérica, con incienso, con campanita,
Probablemente porque esa persona no conoce nada de lo que yo estoy hablando ahora. No tiene idea de lo que significa la campanita del budismo para terminar la meditación. Piénselo, búsquelo en Google. No sabe de qué habla. Siente que es esoterismo, simplemente. Bueno, resulta que en la ética budista hay una cosa que es extraordinariamente sabia, que dice que el principio fundamental no es hacer el bien. No es que yo te dé, porque yo tengo para darte. Yo estoy acá, tú estás allá, yo te doy. Esa especie de limosna. No. El principio ético fundamental no es hacer el bien, es no dañar. ¿Cuántas veces nos sorprendemos dañando a otros en el pensamiento, en la acción? Y simplemente lo justificamos porque, bueno, así son los negocios, porque así es la vida, porque si no lo hago yo lo va a hacer otro, y etcétera. No dañar. No solo a otros seres humanos, sino que no dañar ni siquiera lo que comemos. El alimento es nuestro diálogo con el universo y no podemos tratarlo como si se tratara simplemente de proteínas, aminoácidos, hidratos de carbono, mucho más que eso. Y nosotros somos parte de eso. Los seres vivos vivimos alimentándonos de seres vivos. Somos una comunidad de caníbales, por decirlo de alguna manera. Pero eso no es malo, a menos que usted dañe innecesariamente. Bueno, hasta aquí voy a quedar ahora. Espero que esta media hora me haya servido a mí para sacar un poco la irritación que tengo los últimos días y se me quedaron 10.000 temas en el tintero que no voy a tocar porque ya me cansé. Muchas gracias.